Pulso económico de viernes que empieza con una sorpresa que nos da la bolsa, porque hoy hemos tenido esto que ven aquí en la pantalla, 1,08% de incremento del índice general que termina la semana recuperando los 8.100 puntos, 8.127,8. Los valores bancarios y los energéticos empujando el IBEX hacia arriba. El valor que más ha subido en la sesión de hoy ha sido Bankinter, 4,53 arriba, seguido del Banco Santander, que ha hecho 3,02 arriba, y de la eléctrica Endesa, 2,67 arriba. Por contra, los que hoy han tenido un día más aciago son Acciona, que se deja en la sesión 3,01, Amadeus 1,72 y Acciona Energía 0,94 abajo. Bueno, y les voy a contar algunos de los elementos que vamos a analizar en esta mesa de análisis económico con los mejores expertos, como siempre, para ustedes, para que desde donde quiera que nos vean no se pierdan detalle. Hablaremos en nuestra mesa de debate del proceso que comienza la banca europea, que empieza a devolver dinero en préstamos al Banco Central Europeo. O sea que empieza la devolución de ese dinero porque no se ha utilizado y porque hay que ir recortando la masa monetaria en circulación. Un Banco Central Europeo que, por cierto, ha dicho hoy que ojo con el exceso de confianza, que el riesgo de recesión sigue, incluso es más grave cada día que pasa. Eso es lo que ha dicho el Banco Central Europeo. Hablaremos de la Reserva Federal norteamericana porque uno de los llamados halcones, uno de los más duros, el presidente de la Reserva Federal de San Luis, está convencido de que los tipos van a llegar en Estados Unidos al 7%. La pregunta es, ¿podrá la Reserva Federal con la inflación, con unos tipos al 7%? Bueno, pues les presento ya a nuestro invitado hoy, don Víctor Álvarez González, que es socio fundador de Next Step Finance. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Todo bien, Víctor? Estupendamente. Me alegra mucho. Si te parece, valoramos la sesión del IBEX. El IBEX da la sensación que ha aprovechado el tirón de bancos y de energéticas, pero lo que mejor le ha venido para esos tirones es las noticias que vienen de la FED y de China, que vuelven a marcar la jornada, ¿no? Sí, también que el IBEX es un índice que este año está de enhorabuena. Ya nos tocaba, después de ser los últimos de la fila durante casi 20, pues ya tocaba. Básicamente porque es un índice donde tiene mucho peso, efectivamente, todo aquello que no es tecnología. Este año es el año que la tecnología ha pinchado y entonces no nos vemos tan perjudicados. Y en cambio tenemos todo aquello que está funcionando mejor, todo aquello que se beneficia de un entorno de alta inflación y subida de tipos, energéticas, la banca también. Entonces todo esto o ha subido o ha caído menos. Esto es un poco el resumen. Entonces, con esto lo que estamos viendo es un IBEX que está este año entre los índices de economías avanzadas, que afortunadamente todavía lo somos, a ver lo que duramos, pues es de los que lo está haciendo mejor. Y eso es básicamente porque es un índice, irónicamente, porque es un índice muy anticuado, es un indigente tecnológico. Sí, sí. Y eso dentro de un escenario desastroso de las bolsas en general. Bueno, las bolsas caer como están cayendo ahora mismo, en haber llegado a caer un 20%, ahora algo menos si cogemos los índices globales, mucho menos en el caso del IBEX, que cae un 6-7%, no es un año muy malo. O sea, decir que ha pasado muchas veces y en muchas ocasiones 3, por ejemplo, desde 2008 y bastantes más desde antes. O sea, es un año malo. Pero un año muy malo es, por ejemplo, en el 2008, que llegaron a caer, hablo de memoria, por lo mejor un 40% con la crisis financiera. El año malo ha sido realmente los bonos, o sea, la caída histórica que no se veía desde los años 20, no en 20 años, desde los años 20, que es diferente, ha sido los bonos. La bolsa tiene una caída, primero, lógica, ante un proceso de subida de los tipos de interés muy agresivo por parte de la Reserva Federal, no es la primera vez que ocurre. Y bueno, es una cosa relativamente normal, acompañada además con una guerra en Ucrania que es secundario para las bolsas, pero también afecta, y una caída, ya digo, relativamente normal, excepto en la tecnología. Ahí es donde realmente hemos tenido caídas muy fuertes. Don Víctor, vamos a la Reserva Federal. ¿Quién es este James Bullard, el hombre de la Reserva Federal de San Luis, temido porque dicen que es el halcón de los halcones y que está pensando en unos tipos de interés al 7%? Así ya se puede, ¿eh? Es un poco el Doberman, ¿no? Es el Doberman que sacan cuando ven que... A ver, la Reserva Federal lo que quiere es que baje el suflé de la economía norteamericana a todos los niveles. Quiere que la economía norteamericana afloje,
que aumente el desempleo, no lo digo yo, lo dicen ellos claramente, queremos más parados, más desempleo y que en general las cosas vayan peor para que la gente cuando va a comprar pregunte el precio de las cosas. Es decir, no llegue y diga, deme 2, sino que diga, o le dé igual lo que cueste, aunque haya subido de la semana esa a la semana anterior un 5%. Entonces, que la gente empieza a preguntar el precio de las cosas para que así las empresas no puedan subir precios de forma, pues con lo que hemos estado viendo hasta ahora. Porque en Estados Unidos es diferente que aquí. Aquí la inflación sube porque nos suben los alimentos, porque nos sube la energía, lo que se llama el efecto rebote de las sanciones a Rusia. En Estados Unidos, sobre todo, las cosas suben porque los americanos tienen mucho dinero, porque la economía ha estado muy fuerte y tienen dinero para gastar. Quieren que eso baje. Entonces, ¿qué hacen? Por un lado suben los tipos de interés, etcétera, pero en Estados Unidos la gente tiene en general, tú lo sabes, muchas inversiones en bolsa. Es muy normal, aquí es mucho menos habitual. En Estados Unidos es muy normal que la gente tenga dinero en bolsa. Si sube mucho las bolsas, tendrán propensión a gastar más porque se sienten más ricos. Entonces, lo que no quiere la Reserva Federal, las bolsas están subiendo, últimamente han tenido una recuperación importante, lo que no quiere es que aquello, tampoco que bajen, pero que aquello tampoco se desmadre al alza. Entonces sacan al Doberman. El Doberman dice una cosa que es ridícula, vamos, creo yo, espero que no equivocarme, pero dice una cosa que es ridícula y es que los tipos puedan subir al 7%. Vamos a ver, la inflación en Estados Unidos ya está bajando, estaba en el 9 y pico, ahora estamos en el 7 y pico. La inflación subyacente en el último dato también bajó. Estamos viendo que ha desaparecido el problema de los cuellos de botella. Han caído un 80 y tantos % lo que son el precio de los fletes desde China, por ejemplo, a Los Ángeles, de Shanghái a Los Ángeles. O sea, ya no hay esas... estamos en un proceso ya claramente de enfriamiento de la inflación, porque van a subir los tipos al 7%. Lo que pasa es que lo sacan para que el mercado norteamericano tampoco se desmadre. Dicho esto, y con esto acabo, importante, pese a que sacan al Doberman, solo cae un 0,31 el SP500 el día que este hombre ha dicho esta barbaridad, lo cual es una buena señal. Es decir, que el mercado, más que mirar lo que dice Bullard, que yo creo que también, aunque está cogiendo ese papel, también se está como... quiere ser conocido recreando. Sí, no, y sobre todo que alguien tendrá que sustituir a Powell, ¿no? Entonces hay que empezar a llamar un poco la atención. Yo lo dije, es muy típico. Entonces, aparte de eso, el mercado ya dice lo que es la realidad. Los tipos no los decide Bullard, ni siquiera la Fed. Los tipos los decide la inflación. Si la inflación baja, no tienen por qué subir los tipos. Si la inflación sube, los tendrán que subir más. O sea, la Fed hace lo que diga la inflación, no la viceversa. Le felicito por la explicación. Pues muchas gracias. Vamos con el Banco Central Europeo, porque la banca europea está empezando a devolver el dinero de préstamos que no está utilizando, se lo devuelve el Banco Central, mira tú, vamos reduciendo la masa en circulación. Han devuelto 300.000 millones, es poco, pero es el principio de un camino. Y aún me llama más la atención que el Banco Central Europeo diga, ojo, oiga, no se confíen, que el riesgo de recesión no ha pasado, es más, cada día que pasa estamos más cerca, porque va pasando el calendario. No, el riesgo de recesión es evidente, es la factura que se va a pagar por el precio que tenemos que pagar por las sanciones. Es la inseguridad energética. La inseguridad energética hace que el tejido industrial europeo literalmente tenga que bajar de ritmo, es decir, tienen que producir menos, eso ya unido a la alta inflación que hace que la gente le cueste, porque claro, aquí la inflación, como digo, viene de eso, de los alimentos, no porque las cosas vayan muy bien, aquí tenemos un paro relativamente alto todavía, la economía no está de maravilla, entonces ¿qué ocurre? Que se junta la subida de la hipoteca, para entendernos, subida de los tipos de interés, con unos bolsillos que no es que estén bollantes. Entonces, ¿qué ocurre? Que si eso sigue así, entonces, tienes que bajar la presión por algún lado. O bajan los precios energéticos y los alimentos, y eso no depende del BCE, o vamos directos a una recesión, porque esto incluye, ya digo, la actividad industrial. Entonces, el BCE dice con toda la razón que, bueno, si no hacemos algo vamos a esa recesión, lo cual también a ellos les va a quitar mucho trabajo, porque una recesión en Europa va a ser el antídoto contra la inflación. Porque en el momento que la gente va a tener menos dinero, va a haber más paro, si eso ocurre, y vamos a ese camino, pues la gente tiene menos para gastar y ahí sí que se pregunta lo que cuestan las cosas y en lugar de, yo qué sé, pescado fresco se compra congelado, en fin, el proceso habitual. Por cierto, hablaba usted del panorama industrial que viene. He leído un artículo suyo hablando de si va a haber o no éxodo industrial de grandes compañías europeas que busquen lugares más cómodos. Es que ya lo hay.
Es decir, que ya se está produciendo. Hay que pensar que las compañías europeas este año ya han vivido las restricciones energéticas, la inseguridad energética. La inseguridad energética es como la inseguridad jurídica. O sea, tú no puedes... Imagínate que vas a montar una fábrica. Hoy dices, voy a montar una fábrica, una gran fábrica química, o una gran fábrica de lo que sea, manufacturera. Y puedo elegir entre Estados Unidos y Europa. Y en Europa no sé si la energía me va a costar A, B o C, o si me van a cortar el grifo, o como ocurre ahora, si me van a decir que en horas punta no produzca. ¿Cómo planificas lo que es montar cualquier industria sin una seguridad respecto a la energía? Que no hablamos de cualquier cosa. Entonces, claro, pudiendo elegir, pues en un momento dado te acabas yendo a Estados Unidos. Entonces, bueno, eso es un tema que debíamos de ser conscientes de que es un riesgo muy grande. Ya digo, ya está ocurriendo en parte y ya hay un run en general. La gente no lo dice así, no llega y dice, voy a montar una fábrica en Estados Unidos para fastidiar a los europeos. Pero bueno, la realidad es que sobre todo porque muchas compañías multinacionales europeas ya están instaladas, las automovilísticas, en Brasil o en México, y les va a ser más cómodo desviar modelos ahí que intentar producirlos en Alemania. Claro, tú puedes elegir. En lugar de Alemania tienes dos opciones. Un sitio con la misma seguridad jurídica, porque esto es importante. Dice, no, yo monto una fábrica en un país que no sea de una economía avanzada. Bueno, pues a lo mejor pueden pasar otras cosas, pero a la misma seguridad jurídica la tienes en Estados Unidos o mayor, si me apuras. Y además seguridad energética. Y si no, dice, bueno, no me importa tanto la seguridad jurídica, pero me instalo en cualquier país, de Asia o de Sudamérica, que voy a tener costes mucho más bajos, y ahí no tengo problemas de inseguridad energética, porque todos esos países no están sufriendo este problema. Canadá creo que está cobrando peces en el lago. Claro, un sitio que te garantiza la seguridad jurídica, es una democracia consolidada, y además van sobrados son independientes energéticamente. ¿Le damos un vistazo a las criptomonedas? Démosles. Porque da la sensación de que la que ha quebrado, FTX, era un descontrol, era una quiebra anunciada, porque hay gente que trataba con ellos y que se escandaliza de la falta de control que había puertas adentro. Pero eso es así, es lamentable que haya sido así, demuestra el escaso interés de los que estaban, el millón de víctimas que ha dejado en el suelo FTX, pero ¿cómo afecta la crisis de las criptomonedas? Ahora ya considerémosla como indiscutible al conjunto del sistema financiero. Bueno, lo primero, yo querría decir que a mí una divisa digital me parece una gran idea. Es decir, estaría muy bien tener algo, como ocurre con el oro, que en un mundo en que los bancos centrales han perdido, ya veremos si lo recuperan, el control de lo que están haciendo, porque todo se soluciona fabricando dinero. Y peor todavía, se está abriendo la veda totalmente al endeudamiento salvaje por parte de los gobiernos, todo se arregla endeudándose. Cualquier problema, bueno, pues pedimos deuda y gastamos, ¿no? Entonces, eso en algún momento explotará. Contar con un activo, algo que nos permita ser independientes de eso, estar fuera de ese riesgo, es algo atractivo. Dicho esto, ¿qué ha pasado? Pues que se ha hecho el peor, de lo que es una gran idea, se ha hecho el peor uso posible y se ha convertido en lo que podía ser una divisa y un activo que además que tiene una ventaja, que no solo te puede dar seguridad frente a esos excesos de gobiernos y de bancos centrales, te sirve también como medio de pago, porque tú no puedes ir a pagar a los sitios con lingotes de oro. Y entonces era además un medio de pago, o sea, una idea muy buena. Y en el caso del Bitcoin, especialmente buena por cómo está planteado. ¿Qué pasa? Pues yo no sé si es la avaricia, no lo sé, no se ha controlado adecuadamente. El resumen es que se ha convertido en una ficha de casino y en todo lo que va detrás. Entonces, ¿qué ocurre? Que una buena idea, es como, tú no puedes, una ciudad es una buena idea y una ciudad con coches es una buena idea, ¿no? Sobre todo si son eléctricos, ¿no? Pues, ¿qué ocurre? Que si tú no pones semáforos ni guardias municipales, aquello es un desmadre. Y eso es exactamente lo que ha pasado aquí. No había guardias, no había semáforos, pues claro, aquí pues era como lo de Gotham. Entonces, eso puede, lo importante para los que están ya en las criptomonedas, pues ya lo están sufriendo. ¿Eso se puede trasladar al sistema? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque la única ventaja de que no se haya regulado, que se tenía que haber regulado no significa depender de los bancos centrales, perdería todo su atractivo. Regulado significa que haya normas de circulación, que haya semáforos, que haya métodos de seguridad, que haya
control ¿cómo se dice? De garantía, como la garantía de los depósitos, seguros, que las empresas trabajen con seguros para que la gente no se quede sin el dinero, etcétera, etcétera. Eso es nada que ver con lo que es que el Banco Central controle las criptomonedas. Si se hubiera hecho eso, se habría convertido de verdad en un activo mucho más útil y mucho más recomendado. Pues nosotros nunca hemos recomendado Bitcoin porque es que, para empezar, opináramos lo que opináramos, pues nos parecía que era eso, pues Bitcoin o cualquier criptomoneda era un peligro por ese descontrol en el que se movía. Y eso a la vez es lo que salva que esto, porque hay una enorme cantidad de dinero ahí metida, que esto afecte al resto de los activos. ¿Por qué? Porque ha quedado una línea muy clara entre lo que está regulado, divisas, bonos, acciones, etcétera, y las muros de contención. Exacto, es un muro de contención que no se ha hecho intencionadamente, yo creo, pero que ha estado ahí. Y eso evita, yo creo que nadie debe preocuparse porque el crypto crash, como le llaman los americanos, se contagie a lo que son la bolsa, en fin, los bonos. Pues es un alivio, ¿eh? Si le parece, hablemos un poquito del petróleo, porque hoy ha bajado el precio del barril a $90 el barril. Por primera vez en un mes está en $90 el barril. En realidad, $90 no es un precio de recesión. Los estudios que se han hecho, los más serios, hablan siempre de más de $100, 100 y pico. De hecho, se habla de $109, $108 como esa cifra en la cual el precio del petróleo realmente te hace daño a la economía. Por lo tanto, movernos en los niveles que estamos ahora, por ese lado no deberíamos de tener un gran problema. Y lo que pasa también es que está ocurriendo un fenómeno que era de esperar. Es decir, inicialmente el petróleo sube porque se dice, si Rusia no va a poder vender petróleo, hay menos oferta, el precio del petróleo tiene que subir. Pero ¿qué pasa? Que Rusia está vendiendo petróleo a través de terceros países. O sea, hay un montón de países, India, Brasil, Sudáfrica, Nigeria, y bueno, es la lista, China, la lista es enorme, que no aplican sanciones. Entonces el petróleo ruso llega barato, a lo mejor a $30, a China o a India o cualquiera de estos países, y eso luego lo colocan en el mercado a 90 o 80, es un negocio magnífico. Pero lo que es la oferta de petróleo no se ha visto tan afectada porque, a la hora de la verdad, no se ha podido evitar que petróleo ruso, que no es como el gas, que va en un tubo. Estos son petroleros que, de hecho, ellos además están fabricando una flota, es curioso, un artículo que leí al respecto, están fabricando una especie de flota gris, haciendo petroleros para compensar, pero bueno, en general es que los petroleros griegos, por ejemplo, siguen trasladando una cantidad enorme de petróleo ruso. O sea, no está funcionando ese control, la oferta de petróleo tampoco se ha reducido tanto, afortunadamente. Simplemente lo pagamos más caro porque tenemos que pagar a un intermediario que no esté aplicando sanciones. El asunto de la especulación. Bueno, hablemos de Twitter. Twitter hoy es noticia. ¿Por qué? Pues porque ya saben ustedes que el nuevo propietario, el sudafricano Elon Musk, despidió a unos 10.000 por un correo electrónico. Oye, que el que quiera seguir van a ser así las normas. Les contó, eso sí, que está pensando en una especie de nuevo planteamiento para reformar lo que conocemos como Twitter en otra cosa distinta. No aclaró mucho, tampoco les gustó la manera cómo fueron tratados por el nuevo propietario, y hoy le han organizado una especie de plante, porque acogiéndose a la idea de que el que no quiera que se quede en su casa, pues hoy se han quedado en su casa. Se han quedado en su casa, han tenido que cerrar las oficinas en San Francisco, eso ha sido un desastre, y fíjense, por temor al boicot que algún trabajador pudiera ejercer sobre el servicio que ofrece a sus usuarios Twitter, han decidido cerrar hasta el lunes y ya veremos qué pasa el lunes. Bueno, pues esto es un sopapo monumental a la industria tecnológica. Muchos empezamos a pensar si ha terminado ya el auge de la industria tecnológica, y sobre todo la pregunta que yo le hago es qué quiere hacer este Elon Musk con Twitter. No lo sé, pero un tipo que ha hecho lo que ha hecho desde que empezó a trabajar, que montó PayPal, que ha hecho lo que ha hecho con Tesla, que ha hecho lo que ha hecho con, bueno, todavía más impresionante, toda la parte de la cohetería, vamos, de la industria aeroespacial. A mí me hace, por lo menos yo le daría el beneficio de la duda de que tenga, digamos, una idea importante al respecto. Y yo creo que lo que pasa es que lo que nos choca un poco de lo que está haciendo es que, si lees la biografía, esta gente de la tecnología funciona mucho en prueba y error. O
O sea, empiezan a hacer cosas, mucho brainstorming, prueba una cosa, prueba la otra, pero es que lo hacía también empezó con el tema de la industria espacial, de los cohetes, empezó simplemente haciéndolos y tirando, y se tiraron no sé cuánto tiempo, gastándose una pasta, hasta que consiguieron aquello de que subiera y luego bajara y quedara en el mismo sitio, pero lo consiguió. Entonces, hay que decir que es una forma de trabajar muy yo tengo que trabajar, porque nosotros tenemos una parte importante de tecnología en la empresa, aunque no es un robot ni nada por el estilo, y entonces te das cuenta, bueno, hay chapuceros, pero hay otros que son gente que trabaja realmente así, y es su forma de trabajar, hacer cosas, ver dónde están los bugs, los problemas, las cosas, entonces vuelven a hacerlo de otra manera, y así hasta dar con la fórmula, un poco como hacen en general los científicos, que hacen pruebas y tal. Claro, en este caso hacerlo sobre una empresa ya funcionando, pues puede ser discutible. Pero el sector tecnológico está sufriendo en términos de empleo lo que no estaba en la imaginación de nadie. Zuckerberg, Sí, bueno, es también el objetivo de la Reserva Federal de los Estados Unidos, lo ha hecho muy claro. Queremos que haya un nuevo balance, un nuevo equilibrio en el mundo en el empleo, porque ya lo digo, si hay un pleno empleo es muy difícil que la gente compre menos. ¿Y qué ocurre? Que por resumirlo, si durante la época del dinero abundante y barato les iba bien a las tecnológicas, por motivos obvios, en la época del dinero escaso y caro, les perjudica. Por eso han caído tanto en bolsa. Pero volviendo a lo de Twitter, yo solo dejo caer una cosa. Primero, no es nada extraño que un magnate quiera hacerse con un gran medio de comunicación. Y lo normal es que ahora, más que comprar un periódico en papel, se compre una red social. Claro. Eso para empezar. No me parece ningún error en ese sentido, me parece inteligente. Otra cosa es que luego lo líe. Pero tal. Segundo, recordemos quién es este hombre. Este hombre, cuando montó PayPal, su idea era montar algo financiero mucho más amplio. Sistema de pagos, no solo un sistema de pagos, sino algo mucho más amplio. También le gusta mucho el tema de las monedas, de la divisa digital. No estará pensando en algo que, además de ser lo que ya es, usar una base tan enorme de millones y millones, cientos de millones de clientes, para crear algo que fuera el sueño que él tenía en PayPal. Yo no lo sé, pero creo que, aunque sea solo por interés empresarial, hay que ir viendo cuáles son los pasos que da, si es que llegamos. Pero vamos, yo no creo que desaparezca la red, y este hombre tiene recursos, vamos, este hombre empieza a traer ingenieros de Tesla, de SpaceX, de Sausalito, donde sea, yo creo que puede tener gente para llevar esto adelante. Bueno, vamos a hablar de una compañía que pocos españoles conocemos, que es Noatum. Noatum es un gigante de la logística marítima muy moderno y muy interesante, muy interesante. Tan interesante es que los señores de Abu Dhabi, de los Emiratos, han decidido comprar Noatum y pagar 660 millones de euros en esa compra. Esto tiene, bueno, pues nada, pues que les vaya bien. Esto es, creemos en la libertad, pues oye, creemos en que pueda ser comprado cualquier cosa si alguien pone el dinero suficiente y convence al propietario. Nada que decir. Pero sí cambia algo muy interesante. El sentido de la compra de la gente de los Emiratos está cambiando. Ya no invierten en clubes de fútbol, ni en el PSG, ni el no sé cuántos, ni el no sé qué. Han cambiado. Ya no quieren tener... Hasta ahora eran industrias de refino o industrias auxiliares de la distribución petrolera relacionadas con el negocio central en sus países del petróleo. Eso, el lujo, poca cosa más, y algo inmobiliario. Sí, eso sí. Pero comprar una distribuidora logística marítima es un cambio muy interesante que habrá que seguir, a ver si vienen más cambios por ahí, porque es lo que hicieron los chinos hace 10 años comprando empresas de distribución, Marionol, Lenovo, etcétera, etcétera. Esto me da la sensación que empieza a cambiar en los Emiratos. Bueno, sí, incluso están invirtiendo en empresas tecnológicas, en general, que los países del Golfo están diversificando en empresas, por ejemplo, en vehículos eléctricos, en tecnología verde. Ellos están diversificando porque yo creo que sí es evidente que hay una tendencia a reducir la dependencia
de lo que son los recursos Hidrocarburos, fósiles, de energéticos fósiles, y eso no se puede negar, y además es un camino lógico que lleva el mundo, y además Putin pues le ha hecho un enorme favor a ese proceso, porque si encima de depender de algo que no es precisamente bueno para el medio ambiente, pues puede llegar cualquier autócrata y decidir que ahora pues te corto el grifo, o nosotros directamente nos lo cortamos, pero bueno, que al final el problema es el mismo, pues realmente es lógico que estén buscando desde hace tiempo. Yo creo que es un tema que tienen ahí, y son grandes inversores en todo tipo ya de industrias, en Wall Street, etcétera, y no el caso de los Emiratos, pero sí, por ejemplo, Arabia Saudita, etcétera, hace tiempo que lo hacen, y yo creo que se dan cuenta, están haciéndose un plan de pensiones para cuando el petróleo baje, digamos, su peso en la distribución energética, ¿no? Don Víctor Álvarez González, le deseo un buen fin de semana, le agradezco mucho su presencia aquí, sus opiniones todavía más. Ustedes han aprendido mucho esta tarde, no crean que no. El premio es, sin embargo, el premio no es ese, el premio es que a continuación vamos a seguir juntos viendo todo lo que ha traído de positivo y de negativo la política en la redacción abierta de la tarde.